Bueno, te decía que es importante ir realizando un balance de todo lo que ha sucedido el 2024 y quien nos visitó en más de una oportunidad y justamente estaba relacionado con lo que nos venía pasando dentro de la economía y los aumentos que se daban. El tema del combustible fue algo que la gente puso mucho foco y también el gobierno nacional y obviamente también la Cámara. Por lo tanto, saludamos esta noche al presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Salta, Manuel Pérez, que está acá con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Andrea, muchas gracias por la invitación. Por favor, bueno, lo que nosotros conocemos, que según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, en medio de toda esta situación, las ventas de los combustibles vienen en caída, ¿estamos así? Sí, efectivamente la crisis viene generando, si bien hubo una recuperación en cuanto a los niveles de precio, hubo una pronunciada caída en la cantidad de productos que se expende. Pero no todas son malas noticias. El último mes de octubre tuvo una pequeña recuperación como indicando una incipiente recuperación desde el punto de vista económico, que creo que afecta más o menos a algunos sectores. Claro, y esto, ¿ustedes a qué creen que se debe? La verdad es que es complejo llegar a una conclusión unívoca. Yo creo que el plan de estabilización que puso en marcha el nuevo gobierno y esta pronunciada disminución en los niveles de inflación está provocando un reacomodamiento en los distintos sectores, los distintos bienes y servicios que se comercializan en nuestro país, y el combustible es uno de ellos. Quizá en sus anteriores visitas estábamos acostumbrados y usted me preguntaba cuánto va a aumentar el combustible. Claro, vuelve a aumentar el combustible. Vuelve a aumentar el combustible. Sin embargo, hace 2 meses tuvimos una señal del gobierno nacional indicativa de que se estaría liberando el mercado en cuanto a que uno de los parámetros que determina el precio del combustible es el precio internacional del petróleo. Sí. Y al haberse producido una disminución en el precio internacional en octubre, hubo una pequeña disminución del precio, cosa que hacía años que no ocurría en nuestro país. Claro, bueno, igual el bolsillo no se siente, digo, ¿no? Bueno, pero si hacemos un poquito de memoria, veníamos de aumentos significativos. Sí. 4%, ¿no? Teníamos, ¿no? No, hemos llegado a tener en febrero, marzo, aumentos del 10, el 12%. ¿Cuántos aumentos en lo que va del año, en total? Casi todos los meses. Sí. Casi todos los meses. En general, ¿qué hablamos? Sin aburrir con números precisos, el índice de precios de diciembre a noviembre creció en cerca de un 200%. Claro. Y el combustible acompañó en un 160, 170%. ¿Cuánto estaba el año pasado en diciembre? 600, 700 pesos. Ya la verdad que exigir mucho la memoria para tratar de acordarse de la evolución de precios. Pero lo cierto es de que me decía de hacer un balance, pero una señal podría ser esa de que el gobierno nacional tendría como intención de sacar las regulaciones que interfieren en la determinación del precio del combustible. Porque además del precio internacional que yo le mencionaba y que es uno de los elementos que se tienen en cuenta, nuestro país, es una particularidad de nuestro país, tiene otras aristas que son muy particulares. El precio del combustible tiene un componente impositivo que se aproxima al 50% de lo que paga el consumidor. Bueno, en muchos de los productos que tenemos, digo, por ejemplo, un viaje hoy en avión también, sí, ¿no? La mitad, más del 60% más o menos es impuesto. Claro. Los vehículos también, claro. En este caso, además de eso, además del peso del componente impositivo, está la fijación o el manejo
por parte del Estado Nacional de estos precios, que no los maneja el mercado, los determina el gobierno nacional, y con un componente que también es particular de nuestro país, de que la petrolera que domina el mercado, que tiene cerca de un 60%, un 58% del mercado, tiene una participación estatal mayoritaria. Tremendo. O sea que la decisión del gobierno en cuanto a formación de precios pasa a ser significativa. Claro, o sea, está en manos del gobierno. Está en manos del gobierno. O sea, que no digamos suba que es un mañana. Precio político. Claro. El precio del combustible está determinado por una decisión política. Una fuerte composición de una decisión política. Bueno, estamos hablando de YPF, dice usted. Estamos hablando de YPF. Sí, estamos hablando de YPF y las otras compañías tienen que acompañar. No queda otra, ¿no? Claro. Ahora, estamos, como decíamos, ya cerrando este mes, nos queda uno solo para finalizar el año. ¿Vamos a cerrar un año sin movimientos? Y hoy empezamos el otro con algún aumento. Y yo le voy a dar la misma respuesta que le doy es decisión de en los programas anteriores. Sí, claro, nosotros somos los últimos en entrar. Somos los últimos en entrar. Pero ¿necesitan ustedes seguir recomponiendo el precio o no? Yo le doy dos parámetros. Así como le decía del componente impositivo, ese componente impositivo tiene un atraso. Ese componente impositivo debiera actualizarse trimestralmente con el índice de precio al consumidor. El anterior gobierno y este mismo gobierno han retrasado el impacto que tendría sobre el precio actualizar ese componente impositivo. Además de eso, el combustible que consumimos, las naftas y los diésel, tienen un componente bio. Las naftas sobre un producto bio que se hace de la caña de azúcar, el etanol, y los diésel tienen un componente bio que surge de la soja. El precio de ese biocombustible lo fija el Estado. También. Y los que producen, entre ellos están los productores salteños, tucumanos, Córdoba, Santa Fe, son grandes provincias productoras de estos productos, están reclamando una recomposición del precio. Bueno, con eso ya nos está diciendo todo. Si además de eso le agregamos que posiblemente haya un movimiento inflacionario que acompañe el 2, el 3%, yo no me atrevería a decir que no va a haber nuevos movimientos de precios. Bueno, ojalá que nos equivoquemos en el camino, claro, digo, que sea poco en todo caso. Sí, ¿Y cómo vienen, los estacioneros en general, ¿no? Obviamente usted como presidente seguramente recibe algunas consultas y demandas también por el sector. Bueno, nosotros, yo diría que históricamente estamos acostumbrados a llorar un poco sobre el pasado reciente. Los gobiernos tienen mucha predisposición a atrasar ciertos precios. El combustible es uno. Las tarifas, por ejemplo, son otras porque impactan directamente, además sobre la opinión pública, que tiene su efecto especialmente en años electorales. Impacta también sobre el nivel de precios que los gobiernos, sean del color que sea, se preocupan. Entonces, históricamente, diría los últimos 10, 15 años, el precio del combustible vino frenado, pisado, atrasado. Con este gobierno se logró una recomposición que nos acerca a valores que no nos hagan llorar tanto. Claro. Pero mejoramos la situación por el lado de precio y empeoramos la situación por el lado de la cantidad. Claro, que le decía recién, bueno, estamos tratando de ¿Cómo se compensa? ¿Cómo se compensa eso? Porque usted, hay estaciones de servicios, la mayoría, tiene GNC, que inclusive se han volcado muchísimos a tener también combustible, ¿no? Sí, efectivamente, el GNC es un producto que
además de tener la aceptación que tiene por parte de la gente, resulta mucho más económico y es de amplia utilización, especialmente en la Argentina. Hay algunas provincias que no tienen GNC, pero los precios también están en relación con el producto. También hemos sido un poco discriminados desde el punto de vista del gas en el norte de la Argentina, porque consumíamos gas boliviano, que era más caro que el que está proveniendo de Vaca Muerta. Hemos tenido días de invierno donde se cortó el suministro. Es decir, los estacioneros tenemos un poco de cintura en movernos en estos ambientes y la llevamos para adelante. El costo de la energía ha aumentado considerablemente, y además está la heterogeneidad que tenemos en los distintos asociados de nuestra Cámara. Hay estaciones de servicio del interior de la provincia que están seriamente comprometidas. Además del problema de rentabilidad, tienen el problema de caída de venta, tienen el problema de la estacionalidad, de que el campo acompaña cuando siembra o cosecha y durante los otros meses. Y sin embargo la estación de servicio atiende las 24 horas y sigue prestando el servicio. Bueno, es un panorama para algunos complejo, para otros tal vez un poco más llevadero, dependiendo de la zona entonces donde exactamente. No es un análisis uniforme. Hay estaciones de servicio que estamos acá en la ciudad que tenemos una masa clientelar que nos permite superar con más holgura la situación. Bueno, entonces, en definitiva, ¿es un año con un cierre medianamente positivo, vamos a decir? Yo creo que sí. Yo creo que sí, por las expectativas de cambio que nos está generando. Yo creo que el solo hecho que se haya producido esta disminución en la inflación cambia la forma de mirar el futuro. Los argentinos no estamos acostumbrados a vivir sin inflación. Recién comentaba con un amigo en el pasillo que le decía que nuestra mentalidad, mi generación, no vivió procesos sin inflación, salvo los años de la convertibilidad y la explosión que se produce con la salida de la convertibilidad. Pero en líneas generales, esto que dicen que el peor impuesto para las clases menos pudientes es la inflación. Yo soy contador. Hay algo que desde el punto de vista impositivo se busca con los buenos impuestos. Los buenos impuestos son progresivos. A medida que se agranda la masa que determina el monto del impuesto, más gravoso es el impuesto. Y el impuesto regresivo es el impuesto que produce el efecto inverso. Y la inflación es el impuesto más regresivo y el que más perjuicio causa justamente a los que menos espalda, menos posibilidades, menos formas de defenderse. La clase media. Que es el asalariado. El asalariado en líneas generales que vive de una remuneración que también es un precio de la economía y que generalmente acompaña tardíamente el proceso, en el mejor de los casos, el proceso inflacionario. Finalmente, Manuel, ¿cerraron paritarias? Cerramos paritaria hasta este mes de diciembre. Nuestros empleados han acompañado, están cubiertos desde el punto de vista de la disminución del poder adquisitivo que causa la inflación en su salario. O sea que para nosotros el costo de la mano de obra o el costo del salario aumentó en la participación que tiene sobre nuestros niveles de ingresos. Pero entendemos que la situación de nuestros dependientes, que nos cuesta tanto formarlo, porque dentro de todo nuestro personal es un personal que tiene un elevado nivel de capacitación. Uno de los cambios que produce
o que se produjo con este gobierno es de que hasta el año pasado nosotros pensábamos mucho o estábamos centrados en la oferta, no teníamos productos para ofrecer, faltaba combustible. Sí. Y ahora este nuevo esquema nos empieza a cambiar la cabeza y nos hace pensar mucho más en el consumidor, en el cliente, en la atención. Las petroleras empiezan a preocuparse en que la experiencia de compra que tiene el cliente sea satisfactoria. En algunas oportunidades conversamos de que nuestras estaciones son un poco el mascarón de proa de una mala noticia. Sí, tal cual. El que va a cargar combustible lo hace de mal agrado, Sí. a lo mejor en un momento inoportuno. Siempre le parece caro o mucho. O sea que no es simpática la acción de cargar combustible. Y bueno, en esta nueva etapa, digamos, que empezamos a pensar un poco más en que el cliente se vaya por lo menos bien atendido, satisfecho, por lo menos desde el punto de vista de la simpatía, de la atención. Pero también cambia la composición mental del consumidor en general. Te habrá pasado a Andrea, de que, por ejemplo, ahora cuidamos un poco más la energía. Sí, claro. Totalmente. Ahora nos duele la boleta de la luz y bueno, ahora cuando salimos de la habitación apagamos la luz. Y con el combustible pasa algo parecido. Claro. Antes era muy barato, quizás no apreciábamos el valor de disponer del combustible. No, hoy también la gente se mide. Y ahora con el precio del combustible nos obliga a cuidarnos un poco más, administrarnos mejor, y es lo que estaba ocurriendo más o menos. Así es, ¿eh? Bueno, Manuel, le agradezco mucho, como siempre, darnos un pantallazo de lo que está pasando con el sector es importante, entender cómo además, si es que llega a haber un nuevo aumento, qué es lo que estaría pasando y por qué se daría esto, ¿no? Eso es súper importante poder aclararlo. Porque si no, después la responsabilidad siempre es de ustedes, ¿no? Y sí, claro. Sí. No, pero también la responsabilidad también es compartida con el consumidor y yo creo que de esa forma la vamos llevando. Pero te agradezco la invitación y por favor, que tengamos un año con mucha esperanza, con mucha esperanza de que las cosas vayan cambiando. Así es, gracias. Por lo menos da una buena. Será un año medianamente positivo. Esperemos que sí. Bueno, gracias por venir. Nosotros hacemos un corte, ya volvemos.